Hermanos, estamos hablando del Evangelio de Mateo. Y ahora vamos a hablar del verso 47 al 52, donde nuestro Señor Jesús va a terminar esta sección de parábolas. Capítulo 13 va a comenzar con otras historias. Nosotros vivimos en una ciudad marítima, no estoy diciendo nada asombroso, creo que todos lo sabemos. Jesús ha usado en más de una oportunidad en el capítulo 13, vegetales, campos, siembras, semillas, cizaña, trigo, la semilla buena, la semilla mala. Ha usado el grano de mostaza que se hace una planta grande y tantas cosas. Ahora el Señor Jesús va a tratar sobre el mar, una red que tiene que ver con el mar. Y nosotros, que somos una ciudad marítima, no sé si ustedes han visto, hay personas que se van en botes y tiran la red, aunque está prohibido, le voy a decir, por las dudas que usted diga, ¿se puede pescar con red? Está prohibido pescar con red, pero algunos lo hacen, yo lo he visto, yo soy pescador deportivo, medio retirado, pero pescador deportivo, y he visto, ¿no? E imagínense un pescador que tira la red, y esa red del sistema es de arrastre, ¿no? Usted la tira. Yo nunca lo hice esto, yo con caña nada más. Pero usted después va con una soga trayendo y va arrastrando todo. Imagínese una persona que hace esto y que de repente la red estuviera tan pesada que no la puede ni traer, ¿no? Y hace un esfuerzo y la trae, y cuando la sube, la arrastra hasta la arena o hasta un lugar y mira el fruto, él tenía algo en la cabeza, ¿no? Aprovechar toda esa cantidad de peces para poder venderlo, para poder consumirlo, para subsistir. Pero cuando abre la red, se encuentra que muchos peces no eran peces que se pueden comer. Por lo tanto, ya ahí el pescador tiene otro panorama. Ya no va a poder hacer lo que él pensaba hacer. No era todos los peces buenos. Bueno, esta figura Jesucristo nos quiere mostrar en esta parábola, que de la misma manera que el pescador agarra peces, así, ¿está preparado? Así hay en la Iglesia Comunidad de la Gracia. Algunos peces son buenos y otros peces son malos. Los de la derecha son buenos y de la izquierda son malos. No. No quiere decir eso. No. Fue sin querer. ¿Sí? Yo digo por la cara de los de la izquierda, digo, no deben ser muy buenos por la cara que tienen. No. Las apariencias engañan, ¿no? No, la idea es que Jesús presenta a este mundo, ¿no? El mar representa en la Biblia algo mundano, ¿no? Unas cosas así, y que da la idea que toda parábola de Jesús quiere decir que aunque, bueno, ahora vamos a leer el texto, ¿no? Pero como que hay muchas clases de gente, pero al final de todas las parábolas terminan con el mismo, con la misma información. Resulta que hay dos nada más clases de personas: el justo y el malo. El justo y el malo. El malo y el justo. Mire que no dice bueno, dice justo. Porque el justo es aquel que es justificado por Cristo, que era malo, pero Cristo pagó por él, le dio el Espíritu Santo, le renovó la mente y el corazón, y ahora él puede ver a Dios y hacer las obras que Dios había preparado de antemano para aquellos que le sirven y tienen fe. Por lo tanto, nosotros antes éramos malos y el Señor nos hizo justo por misericordia de Él, ¿no? Bien, entonces el contexto son las parábolas que ya más o menos les dije, y el Señor va a mostrar la parábola de red. Venga conmigo, por favor, al capítulo 13 de Mateo, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
y una vez llena la sacan en la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si nos visitás por primera vez, no te hagas problema. No es que siempre queremos hablar de dientes rechinando, de lloro, de sufrimiento, de condenación. No se nos ocurre hablar todos los domingos. Estamos leyendo todo un libro expositivamente, prácticamente verso a verso, y nos sentimos tranquilos que el Señor nos habla. Y no dependemos, o si bien digo, no dependemos de nosotros en la claridad que tengamos. Imagínese que usted me diga, Marcelo, mejor sos vos el que ponés los temas todos los domingos. No estudiemos un libro verso a verso, porque nos pueden tocar cosas tan fuertes como esto. Yo ya lo he explicado, pero hay gente nueva, ¿no?, que quiero aclararles. Mejor poné vos tus ideas. Estamos muertos espiritualmente. Si nosotros vamos a poner ideas para predicar los domingos, estamos muertos. Las iglesias que el pastor exclusivamente se dedica a poner él, por su sentimiento, por sus emociones, por su sabiduría, temas para predicar en la iglesia, es una iglesia muerta. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Nos haga enojar o nos alegre. Nos dé emociones de amor o realmente nos vamos confrontadísimos de aquí. Es la palabra de Dios, hay que leerla así. De vez en cuando tenemos algunos temas que no los sacamos de contexto, ¿no? Pero es muy de vez en cuando. Pero fíjese que dice, y así será, verso 49, y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Todas las parábolas Jesús está terminando con el fin escatológico, el fin. Y ese fin se trata de juzgar a dos clases de personas, porque aquí dice que recogió de todas clases de peces, verso 47, recoge todas clases de peces, pero al final esos peces se van a transformar o en justificados o van a seguir en su maldad. Y el Señor va a traer al ángel, va a enviar al ángel o a los ángeles para que hagan esto que nosotros no estamos llamados a hacer, a separar gente, no estamos llamados a eso. Entonces, podemos decir cuál es el tema central del sermón o del pasaje, ¿sí? El juicio final y la responsabilidad del ciudadano del reino, ¿sí? Cristo está enseñando el propósito del reino. Dice así, verso 47, asimismo. Cuando dice asimismo está conectando de lo que estaba hablando antes. ¿De qué estaba hablando antes? De la perla de gran precio, de las parábolas que más o menos significaba lo mismo. Asimismo dice, el reino de los cielos, verso 47, es semejante a una red. El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, miren, hoy lo leyó también Emiliano. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en sus comienzos, él predicaba arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento, diciendo que todo aquel, como un requisito, ¿no?, que quiere ser parte del reino de los cielos, debe creer en él, debe creer en su mensaje, y esa fe le va a dar como resultado un arrepentimiento, ¿no? Porque viviendo mal, estando mal, uno se da cuenta que vivía mal. ¿Cuándo se da cuenta uno que vive mal? Cuando la palabra de Dios lo confronta. Antes no. ¿Por qué? Porque generalmente todos nos consideramos personas buenas. Personas que no hemos matado a nadie, como siempre se dice, ¿no? No hemos hecho cosas
extraordinariamente malas. Entonces todos nos consideramos buenos. Pero un requisito es que te consideres realmente arrepentido. Y si estás arrepentido es porque algo hiciste mal, ¿o no? Si no, ¿para qué te vas a arrepentir? ¿Por qué el Espíritu Santo te trae convicción de pecado si no hay pecado? La convicción de pecado me provoca arrepentimiento, me provoca dolor por el pecado y el cambio de mente hacia la vida que yo llevaba, una vida independiente, autosuficiente, y este cambio de mente me dirige a Dios, pero sin olvidarme que soy un vil pecador. Soy un vil pecador. Entonces, esa luz que me da el Espíritu me ayuda a arrepentirme. Porque si no, ¿cómo usted va a entrar al reino del Señor si no se considera pecador? Todas las personas que no se consideran pecadoras no pueden entrar al reino. No pueden. Siguen en las tinieblas. La luz del Evangelio no las alumbra. Entonces el reino tiene que ver con que hay requisitos para entrar, ¿no? Porque el reino se muestra, dice, la Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado también, ¿no? Dice el capítulo 4. Y se refleja en aquel rey. Cuando viene Cristo, ahí hace conocer el reino. Como decimos siempre, el reino no está totalmente consumado. En la persona del rey, sí, se está consumando. Bueno, mire lo que dice, ¿cómo debe ser un habitante de este reino? Mateo 5:3, usted lo sabe de memoria ese, ¿no? Es el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién son los habitantes de este reino? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos hablar el reino de Dios, el reino de los cielos, es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? El habitante, el que va a habitar, otra cosa, ¿no? Aquel que habita el reino de los cielos, o el reino de Dios, es el que considera su pecado y considera a Cristo. Y también considera que debe ser humilde y sacarse la autosuficiencia y declarar: yo necesito a Dios en todo mi ser, en todos mis pensamientos. Yo necesito que Dios me guíe con mi matrimonio, con mi trabajo, todas las cosas, pero si la persona es autosuficiente, aunque la palabra es linda, ¿sí? Hasta intelectual suena. No, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que la persona que no se considera necesitado de Dios es un soberbio, esa es fea. Orgulloso, esa es fea. Autosuficiente parece, bueno, es autosuficiente. Mi hijo es autosuficiente, se hace la leche solo. Bueno, ahí está, no está mal aplicado. Pero cuando Dios ve una persona autosuficiente, que no busca a Dios en su vida, que no necesita a Dios en su vida, para Dios es una persona mala, autosuficiente. Después lo vamos a aclarar un poco mejor. Miren qué fuerte que está todo esto, ¿no? Entonces, ¿pero quién son los pobres en espíritu que dice Mateo 5:3? Son los contrarios. Los que no se creen autosuficientes son los que necesitan a Dios, son los que se arrepienten, los que entienden que sin Dios no son nada, que necesitan con toda su fuerza, con todo su ser. El endemoniado gadareno estaba endemoniado, como bien dice la palabra, pero como de reojos en las zonas de piedras, de montañas arenosas de Gadara, Jesús desembarca y él algo presiente y lo ve y no puede evitar el demonio de ir a buscar a Jesús. No lo puede evitar. En vez de correr lejos de Jesús, no puede. ¿Alguna vez has sentido algo así? No que estés endemoniado, pero la necesidad de Dios, el vacío, como dijo el filósofo, el vacío del corazón que tiene el ser humano, solo cabe Dios.
Y si no pones a Dios en ese vacío, no hay nada, ni nadie, ni tu esposa, ni tu esposo, ni un hijo, ni nada que te lo pueda llenar. Entonces, la necesidad de Dios son los requisitos para el reino de los cielos, obviamente, ¿no? Ahora, el arrepentimiento, ¿no? También, ¿qué es el arrepentimiento? Dijimos, un cambio de dirección moral y espiritual, reconocimiento del pecado. Es importantísimo, es importante todas estas cosas, humildad, arrepentimiento, reconocer a Dios. Ahora, en estos tiempos hay sectas que se están levantando que dicen que no hace falta el arrepentirse, ¿no? Como que machacan a las iglesias reformadas que nosotros presentamos el arrepentimiento como un acto de obras para conseguir salvación. Bueno, yo me salvé porque yo me arrepentí, el yo. Y la Biblia dice que la salvación es por gracia, que Dios te concede la salvación, que no es por ninguna obra que vos puedas hacer. Pero como bien lo explicó Emiliano, también el arrepentimiento es una consecuencia de la salvación. Es la fe que Dios me da y me hace sentir que yo necesito que Dios me perdone. Necesito más que nada el perdón. Ahora, miles y millones de gente andan por el mundo que no necesitan perdón. Su mente está cauterizada, está en tinieblas. Pero aquellos que son humildes, los que Dios le concede la humildad, dicen, necesito el perdón de Dios. Pero ese es tu problema. Pero el problema mío es que el dólar aumenta o que el dólar baja. Mis problemas son otros. No, los cristianos necesitamos estar en paz con Dios. Y cuando un cristiano peca, por más que ese pecado a la luz del mundo sea pequeño, hay una espina en la mente, en el corazón, en la conciencia de que el cristiano quiere que el Señor lo perdone. Y va humillado delante de Él. Y el cristiano, aunque sabe que Dios es perdonador, igual el cristiano le brota, le nace el clamor. Ay, Señor, perdóname. ¿Se da cuenta? El cristiano conoce a Dios y le necesita continuamente. Aún en los pecados más pequeños, en su conciencia está Dios. Y si en su conciencia entra algo sucio, el cristiano lo percibe, porque su conciencia no está cauterizada. Su mente no está en tinieblas, está en la luz. Cualquier cosa oscura, pecaminosa o brillante pecaminosa, el cristiano lo detecta y se pone mal. Aunque tal vez caiga en ese pecado, como también dijo Emiliano, aunque también haya caído, el Señor lo va a levantar. Esa es la sensibilidad del hijo del reino, del ciudadano del reino que se identifica con el reino. Es sensible, se vuelve tierno. Te criaron rudo. Al varón, a la mujer la han criado mal, pasando frío, pasando hambre, sin amor, sin afecto, sin un abrazo. Entonces creciste así, te hiciste así tratás a tu esposa, así tratás a tus hijos, pero el Señor ahora te hace un ser sensible. ¡Qué belleza! Te hace sensible. El verso 48 dice, y una vez llena, hablando de la pesca, y una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Otra vez, ¿no? Muchas clases de cosas, de pescados, de peces. Pero el pescador tiene que hacer ese trabajo de separar. Pero la Biblia dice que en el fin del tiempo, porque no está hablando de peces, usted sabe que no está hablando de peces, usted sabe que está hablando de, no tenga miedo, personas. ¿Usted creía que está hablando de peces?
que estaba dando yo una cátedra ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Biología. ¿Piscicultura? Piscicultura. Bueno, no, hermanos, no sé ni de una cosa ni de la otra. Mejor vamos a la Biblia. Son personas. Así como habló de la cizaña y el trigo, la cizaña eran personas y el trigo eran personas, ¿sí? La semilla, Dios planta la semilla, el buen sembrador, la tierra es el corazón de la persona. Bien, hermanos, el Señor, el dueño de este reino, pide como requisito también fe, ¿no? Y la red va a juntar un montón de clases de personas de todas las naciones. Miren que dice, venga conmigo, por favor, a Mateo 25, ahí nomás, de algunas vueltas de hoja. Mateo 25, 31 y 32. Hablando del juicio, hablando de la separación. Los pescadores pescaron mucho, pero no servía todo, esa es la idea. Dice Mateo 25, 31 y 32. El juicio de las naciones, dice el título, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará. ¿Vieron que los pescadores se sentaban también? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y él sentado apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y yo puedo decir también, y como aparta el pescador los peces que sirven y los que no sirven. Él hará esa tarea. La iglesia, dijimos, ¿se acuerdan que lo enseñamos en la cizaña y el trigo? No vamos a repetir todo eso, ¿no? Usted búsquelo por YouTube, que está la cizaña del trigo. La iglesia no está mandada ni a separar ni a condenar eternamente. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, ni siquiera está llamada a salvar. Porque si usted estuviera llamado a salvar, ¿a quién salva primero? ¿A las madres? A los hijos. ¿Y a quién más? ¿A los nietos, no, hermana? A los nietos. ¿A quién más? A los familiares, a papá, a mamá, a los amigos. Nosotros no estamos llamados a salvar. Estamos llamados a echar, ¿qué? La red. Nosotros somos los pescadores de este tiempo. Echamos la red y tratamos de recoger, pero sabiendo que el que separa no somos nosotros, es el Señor. Ahora, decíamos la vez pasada con la cizaña del trigo, cuando una persona se porta muy mal, es causa de división, y le decimos que se arrepienta de sus pecados, y no se arrepiente de sus pecados, ¿quién son las personas? ¿De qué reino son las personas? O los peces, o la cizaña, o las ovejas, o el cabrito. ¿Qué característica tiene una persona que no se arrepiente? No conoció a Cristo. Se comporta como un mundano, como un inconverso, como un impío. ¿Lo digo con bronca? No. ¿Amamos a los impíos? Por supuesto, si nosotros no tenemos ningún valor excepto Cristo que vino a salvarnos. Pero todo aquel que no tiene arrepentimiento, que no se duele, que vive una vida que no es cristiana, hermanos, no nos engañemos. Vive como una persona no creyente. Por lo tanto, no es cristiano. La iglesia sí lo tiene que expulsar si esa persona persiste, decíamos esa vez, ¿no?, en el pecado. Bueno, ¿qué representa la red? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Puede ser el evangelio, puede ser el reino de Dios. También en las parábolas de la cizaña y del trigo, el campo también representaba el mundo, ¿no? La red a veces también representa el mundo, que en esa pesca se recogen un montón de cosas. Lo llamativo es que Cristo ya sabía que en la iglesia iban a haber más de una clase de personas. Vieron que cuando yo me inicié en la iglesia hace más de 35 años, yo digo, bueno, acá son todos santos, son todos re buenos,
nadie dice malas palabras, ingenuo de mí, ¿no? Pero la verdad es esa, hermanos. Más allá de algún chascarrillo, la verdad es que en la iglesia no son todos creyentes. Comunidad de la Gracia, la iglesia nuestra, ora por la gente que se salve, por nosotros. O sea, los que somos salvos, bueno, usted dirá si tenemos actitudes cristianas o no. Pero nosotros creemos que hay gente aquí adentro que no se salva todavía. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. En nuestra iglesia, ¿qué será? Un 5% no son salvos. Bueno, tenemos nuestros hijos, ¿sí? Tenemos gente que recién viene, que todavía no sabemos. En otras iglesias más grandes, ¿sí? También hay más gente que no es salva. Pero, les digo una cosa, hemos visto que el Señor ha salvado a la gente delante de nuestros ojos. Hemos visto que han empezado en la iglesia, han tratado al Señor y a la iglesia de una forma muy superficial, no se comprometían, pero o el Señor los salvó y cambiaron rotundamente, se afianzaron, tuvieron ganas, comenzaron a amarnos, es cosa difícil de amarnos a nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Y comenzaron a que nosotros le agradábamos y comenzaron a sentirse bien. Y el Señor, ahí es donde el Señor hace la obra. El cristiano se siente parte de la iglesia. Sos miembro, no sos miembro, pero si sos cristiano sos parte de la iglesia. Sos parte de la iglesia universal y la iglesia local también. Entonces, la red puede representar todas estas cosas. Y hay una mezcla, ¿no?, de todo un poco. Entonces recogen lo bueno y lo malo lo echan afuera. Dice, la parábola de la cizaña dice, y vendrán los, no toquen nada. Señor, arrancamos la cizaña, le dice los peones del Señor, no toquen nada. Dice, ya voy a ir, ¿no? Vendrán los ángeles de mi Padre y arrancarán la cizaña y la atarán en el manojo. Imagínense, qué cosa tan fea, atado de mano y pie, ¿no? Qué cosa tan horrible. Ya con que te aten de manos y pies, las atarán y la echarán en el horno. Y al trigo ponedlo en mi granero, dice el texto. En mi granero. Miren la gran diferencia. El día de la gran separación, un día inolvidable, un día que los cristianos lo esperamos, porque esperamos la redención de nuestros cuerpos. Esperamos la redención de todas nuestras vidas, pero sabemos que va a ser un día fuertísimo. Si esta prédica puede parecer fuerte, imagínese cuando el juez supremo se siente en el trono y comience a decir, Juan, átenlo como un manojo de cizaña y échenlo en el fuego. Pedro, a mi granero. Imagínese 2 filas, uno para el fuego y otro para el cielo. Una cosa terrible. 2 cosas tienen que pasar en tu corazón. Darte ganas de amar al Señor. Darte ganas de vivir para Él. No porque te salve, no porque amando te va a salvar. No, desde la salvación. Al cristiano, ¿qué le da gana? De servirle más. De amarlo más, de no perder tanto el tiempo en las cosas mundanas y a la vez te dan ganas de predicar el Evangelio para que otros se salven. Debería pasar eso en tu corazón. ¿Quién de nosotros se puede alegrar que una persona vaya al infierno? ¿Quién? ¿Hay alguno acá? Levante la mano. ¿Y entonces por qué no predicamos? ¿O usted es reformado de la predestinación y nada más? No, olvídese de la predestinación. Usted tiene que predicar el Evangelio. Marcelo Gómez está diciendo que si no predico la gente se va al infierno. Yo no estoy diciendo eso porque la Biblia no lo dice. Pero yo estoy diciendo que vos tenés que predicar porque sí la Biblia lo dice. En otras doctrinas creemos que por culpa nuestra la gente se va al infierno. No es así. Pero nosotros tenemos que predicar porque el Señor nos ha mandado. Si vas a trabajar, si vas a hacer cosas, si vas a hacer gimnasia, si vas a cuidar tu cuerpo, ¿por qué no predicas? ¿Te das cuenta?
¿Ahí hay algo que el Señor descubre en tu corazón? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no haces lo que el Señor nos ha mandado? ¿Serás que sos un pez malo? No, Marcelo, si yo soy bautizado, hablé en lenguas, es más, me bautizaron 3 veces. No, yo soy salvo, pero no estás haciendo nada de lo que el Señor te dice. Por eso, cuando Jesús habla que hay peces que desecha, se está diciendo que hay gente en la iglesia que aunque es bautizado, no es cristiana. Porque no está sirviendo al Señor en el sentido amoroso de la palabra, no como por obras. Lo bueno que el Señor sigue permitiendo que se eche la red. Y los pescadores somos nosotros, los cristianos. Esta red sigue arrastrando, ¿no? Arrastrando todo y trae todo. Ese es el Evangelio. Pero hay de todo. Entonces no es porque la red esté llena, van a ser todos creyentes. Así es el juicio. El juicio va a ser para todos, para los cristianos también. Esto lo dice 1 Corintios. Los cristianos vamos a pasar por el juicio, pero el Señor lo que nos va a juzgar solamente son las motivaciones de nuestros corazones. Tenemos para hablar, ¿no? Tenemos para hablar. Cuando vas a orar, ¿con qué motivación vas a orar? Por obligación, Marcelo. Bueno, cambiemos. Y lo que pasa que cuando vamos a orar al Señor, digo, voy a orar, no sea cosa que si no oro me pase algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una mezcla de curanderismo, con brujería, con superstición. No, voy a orar para que por ahí que me pase algo. No, hermanos. Si vos te vas a casar con alguien, te vas a casar para no sentirte solo, no te cases. Te vas a casar para disfrutar de la sexualidad, no te cases. Tenés que casarte porque a esa persona Dios te mandó a hacerla feliz. Tenés que casarte por hacer feliz a esa persona. ¿Cuál es tu propósito en la vida, en el matrimonio? Hacer feliz a esa persona. ¿Quién es? Tu esposa o tu esposo. Así es con Dios. ¿Te vas a dirigir a Dios? ¿De qué forma te vas a dirigir a Dios? ¿Pensando en vos o realmente te vas a acercar con todo el corazón, humilde, sinceramente, al Señor? Bueno, dice los ángeles son los que van a recoger, ¿sí? O mejor dicho, los que van a separar. Son los ángeles, hermano. Ellos son, no somos nosotros los encargados de separar. ¿Ha pensado en los ángeles usted? Cuando recién empezamos en la iglesia nos decía que cada uno teníamos un ángel de la guarda. ¿Sí? Y que era parecido a nosotros, feo, mi ángel era feo. ¿Sí? No era muy reluciente que digamos. Sí. No sé si están así, hermano, pero la Biblia dice que sí, los ángeles están para ayudarnos. Miren lo que dice Salmo 103:20. Vamos a hablar primero, yo se los leo. Algunas 2 o 3 cosas de los ángeles rápido. Los ángeles cumplen la palabra de Dios, no actúan por cuenta propia. Dice el Salmo 103:20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Está hablando de los ángeles. Poderosos en fortaleza. Miren, nada que ver con nosotros. Son poderosos. Que ejecutáis su palabra. ¿Se dan cuenta? Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Dios los manda a hacer algo y ellos obedecen. Obedeciendo a la voz de su precepto. Menos mal que nosotros no somos los encargados de separar. Son los ángeles que disciernen la palabra genuina, completa de Dios. Porque si fuera por nosotros, por la cara que tiene alguno, yo no lo mandaría al cielo. Los ángeles no piensan como yo, gloria a Dios. Si alguien me hizo mal en la vida, si alguien abusó de mí, si alguien me estafó, yo a ese, por más que se arrepienta delante de todos los santos, yo no lo mandaría al cielo. Gloria a Dios que no somos nosotros, son los ángeles, es el Señor.
Entonces son servidores. Miren lo que dice aquí, los ángeles ejecutan el juicio de Dios. Ahí ya no me gustó nada, ¿no? Pero es así. Dice 2 Reyes 19:35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185.000 asirios. Los ángeles cumplen la palabra de Dios, sea para juicio o sea para bendición. Y lo hacen. Y no hay nadie que lo detenga, dice que son poderosos. Ahora miren para nosotros, venga conmigo, Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 14, pero después vaya de nuevo a Mateo, ¿sí? Si me olvido, Mateo 13, 47 al 52. Hebreos 1, 14, ¿qué hacen los ángeles? ¿Tenés un ángel de la guarda? No lo sabemos si es así. Pero miren lo que dice acá, ¿no? Hablando de los ángeles dice lo siguiente, ¿no son todos espíritus? Otra cosa que quiero aclararles, si usted está pensando estrecharle en un abrazo a un ángel, va a ver que no va a poder. Es otro sistema. El Señor, es más, cuando cantábamos se me ocurría, ¿no? Pensar, ¿hablaremos con esta voz así en el cielo? Sería extraño, ¿no? Porque Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, los demonios son espíritu, no tienen oído. ¿Cómo nosotros transmitimos adoración? Ahora la transmitimos de la boca, ¿sí? Por la boca. ¿Usted adora por la boca? Ah, entonces no la va a escuchar Dios, porque se adora con el corazón. Con la boca podemos estar todo el día adorando, pero si el corazón no está en dirección a la adoración, no tenemos. Entonces, cuando estemos en el cielo, ¿quién sabe? Cosas misteriosas. Los ángeles son espíritus. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores, o sea, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Lo leemos de nuevo? ¿No son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Los ángeles están al servicio nuestro, pero cuidado, usted no le puede orar a los ángeles. Nunca en la Biblia está que usted diga, bueno, a ver, ángel Marcelito, vení, tengo frío, tapame. No, no están para ese servicio. Los ángeles están al servicio de Dios. Si Dios manda a bendecir a un hijo, a proteger a un hijo, lo va a proteger. Podemos leer un montón de textos de los ángeles, pero no viene al caso. Entonces, los ángeles son los propicios, los seres propicios para hacer esa tarea, no nosotros. Ahora, los ángeles tienen un discernimiento muy fuerte, ¿no? Y los ángeles no están aquí de gusto, ¿no? En la tierra, sino que hacen realmente su tarea. Y los ángeles lo vamos a ver bien al fin de los tiempos. ¿Hay algún dispensacionalista acá? ¿Hay alguna milenialista aquí? ¿Premilenial? ¿Postmilenial? Bueno, la Biblia, no hay problema si sos una de esas escuelas, sos mi hermano. Pero la Biblia habla que en el fin de los tiempos va a haber un fin, va a haber un juicio, va a haber un tiempo, va a haber un estado de tiempo, va a haber un día capaz de 24 horas que el Señor va a venir y va a venir. Cuando toque la trompeta el arcángel, ahí el Señor va a venir con sus ángeles. Y ese día, cada día que pasa, está más cerca de ese gran y terrible día, donde Dios va a recibir glorificación siempre. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles. Dice Mateo 13:49, ya lo leímos, pero lo leemos de nuevo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Se dan cuenta? A los malos de entre los justos. Ahora sí, vamos a la otra parte, después hacemos un resumen y terminamos. Versos 51 y 52. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo,
Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí el Señor le está preguntando primeramente, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué cosas eran? Todo lo que habló en el capítulo 13. ¿Se acuerdan que había parábolas que ellos no entendían y el Señor íntimamente les explicaba? Ahora, la parábola de la cizaña y el trigo, fueron ellos a querer que el Señor les explique. Y decíamos lo siguiente, miren, ahí cuando una persona demuestra interés por la palabra, y escuchen, cuando una persona no es que sea un gran teólogo y un fanático de la palabra, que esté todo el día leyendo la palabra, pero cuando una persona demuestra un interés por la palabra, ahí posiblemente haya un indicio de que es creyente. Algo me puede hablar que hay un corazón creyente, que no se queda con lo que le dicen, sino que indaga. Y tal vez, algunas veces, indaga la palabra porque es contrera. Miren cómo se ríen. Se rieron todos los Contreras. ¿Sí? Los ex-Contreras. Los que dicen, no, pero no me parece que es así. Y resulta que el que dice que no es recontra creyente y no lo sabe. Lo que pasa es que es inmaduro. El Señor va a usar al Espíritu, a los ángeles, a la familia de la fe, a madurarlo. Y resulta que antes era re contrera, por decirlo de alguna manera. Y él decía, no, yo soy dispensacional, yo soy esto, y contradice, y el hombre es creyente, la mujer. Y el Señor lo trae, lo cuida, manda a sus ángeles, hasta que dice, mirá, qué cabeza dura que era yo. Contradecía a mis hermanos cuando tenían razón. Entonces, aquí va a hablar de algo maravilloso. ¿Han entendido? Bueno, el interesarse por la palabra es una evidencia de un cristiano. Eso es muy bueno. No quiere decir que sea cristiano, pero es una evidencia. Hágalo. Después de aquí en su casa, vea lo que yo prediqué, a ver si me equivoqué, a ver si usted está en desacuerdo. Y si la Biblia le muestra la verdad, créala. Y ahí es donde uno crece. Pero si se mantiene en una posición adversa a la iglesia, al pastor, no somos nadie nosotros, hermanos. Amigo o amiga que estás aquí, no somos nadie. No nos tenga a nosotros como un referente para ver tus emociones o para ver qué vas a decir o cómo te vas a comportar o qué vas a pensar de Dios. No somos nadie. Nosotros no somos tu referencia está aquí. Escudriñala y ella te va a convencer. ¿Ustedes han entendido estas cosas? Verso 51, respondieron, sí, Señor, hemos entendido. Bien. Están bien. Los escribas judíos, ¿no? Dice, él le dijo, verso 52, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué tenía que ver ello con los escribas? Dice que todo escriba, por eso le preguntó si habían entendido. Si ellos entendían, Jesús le daba dirección. Bueno, ahora ustedes van a ser como los escribas modernos del nuevo pacto, pero sin olvidar el antiguo pacto. Cosas nuevas y cosas viejas. El antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley y la gracia. ¿Sí? La ley de Moisés y la gracia de Cristo. Todo escriba docto, todo escriba que entiende, no va a olvidar lo viejo. Nosotros a veces no predicamos el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que tenemos que predicar el Antiguo Testamento. Los jóvenes estuvieron predicando, ¿no? ¿De qué libro? Ruth. Aprendamos de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se relacionan, porque en el Antiguo Testamento está la raíz del Evangelio. La sombra, dicen algunos, ¿no? La ley de Moisés habla de Cristo. Los profetas hablan de Cristo. Los libros de pensamiento o sapienza
hablan de Cristo, los libros de sabiduría hablan de Cristo. Pero el buen escriba sabe conectar el antiguo con el nuevo pacto. Y los escribas judíos eran encargados de escribir, cuando el rollo estaba medio ya deteriorado, ellos tenían que escribir con los escribas, tenían que supervisar cada letra. Y cuando un escriba se equivocaba muchas veces, ¿saben qué hacía el escriba? Cuando un escriba se equivocaba, ¿qué hacía? Quemaba todo el rollo. Un montón de horas trabajando y lo quemaba. Porque decía, no. ¿Saben que cuando algunos tenían que escribir la palabra Jehová, Yahvé, Elohim, ¿saben qué hacía? Se iban a bañar. Se iban a bañar para poder, porque se sentían puros, no querían estar sucios, no querían estar sudados. Está bien, se iban al otro extremo, nosotros no somos así. Nosotros estamos bajo la gracia, pero es bueno eso. ¿Qué hacen hoy con la palabra? La reducen a emociones y a experiencias humanas. Repito, ¿qué hacen hoy con la palabra? No en todos lados, gracias a Dios. La reducen a un pensamiento humano, a un sueño de un pastor. Predican en la iglesia 1 hora, media hora, con sueño de pastores, de personas, de hombres. Llevan la gloriosa y santa palabra de Dios reducida a un pensamiento vulgar, superficial, egocéntrico de una persona. Horrible. Horrible lo que está pasando. Pero miren que los escribas judíos, ahora los apóstoles iban a ser escribas modernos, que tenían que proclamar la palabra en su totalidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Romanos 3:2, yo se lo leo. Hablando de los judíos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta Pablo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice él, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiado la palabra de Dios. ¿De qué aprovecha ser judío? ¿Qué privilegio tienen los judíos? Primeramente, es que le fue confiada la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, si usted critica a los judíos, cuidado, que no lo escuche yo, ellos tienen que conocer a Cristo. Pero ningún pueblo del mundo históricamente cuidó tanto sus libros sagrados como los judíos. O usted escucha que hay un filisteo adorando a Moloch, escucha a un asirio que está entregando sus hijos a los reyes, a los dioses quemados a fuego. ¿Vio algo así? No. ¿Sabe que usted vio a los judíos todavía en el muro proclamando la Torá? Impresionante. No tenga miedo, no me estoy judaizando. Ya el domingo que viene vengo con el equipá. ¿Qué pasó acá, no? Con la cosa. No, tranquilo. Hay que decir la verdad. Usted tiene que orar por Israel. Gracias a ellos, no tengo miedo de decirlo, tenemos la palabra de Dios. La han cuidado. Escúcheme, han roto los templos, han querido destruir la palabra, y un judío, capaz que insignificante, y ni siquiera le conocemos el nombre, hace 1500 años cuidó la Torá y se la llevó, y ahí vino el ejército enemigo y arrasó con todo. Pero ese judío que no lo conoce nadie, ni siquiera está en la Biblia, guardó la palabra. Como un rey, ¿no? Creo que a Ezequías, que descubre la palabra en el templo guardada. ¿Qué hace la palabra, la ley aquí? Sáquenla, léanla. Impresionante. Así que tenemos que agradecerle a ellos. Han cuidado la palabra de Dios. Y después, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, han cuidado los apóstoles y todos nuestros padres de la iglesia. Y ha corrido sangre por cuidar la palabra. Y nosotros, si hace 8 grados y cae 3 gotas, no venimos a la iglesia. O porque vivimos en Miramar. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿no? Viven en Miramar y están acá, 50 kilómetros. Otros hermanos viven en Necochea, 125 kilómetros. Hoy no vinieron porque están enfermos. Se le ha confiado la palabra. Civilizaciones, babilonios, asirios, filisteos, ¿los ven a ustedes por ahí adorando a sus dioses? No, que fueron absorbidos por la cultura.
La cultura los amoldó. Ya no son como antes. ¿A los judíos? No. A miles de judíos sí, pero a miles de judíos no. Hay que valorarlo eso, hay que aprender de ellos también, mis hermanos. Hay que aprender de ellos. Israel ha sostenido las Escrituras. A pesar de las persecuciones, de los exilios, de la dispersión, los judíos fueron fieles guardianes del texto. Por eso Jesús dice, todo escriba docto, le dice a los apóstoles, ustedes también tienen que ser como ellos. Dice, y además dice que son como a padres, les enseñaba como a padres. Los escribas eran personas que enseñaban al pueblo como a padres. Dice Deuteronomio 6:7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Se dan cuenta? No solamente que nosotros enseñamos porque nos gusta hablar, no, tenemos que tener una actitud de padres. La repetirás a tus hijos. ¿Qué hacía el escriba? Repetía la Biblia siempre a sus hijos y a todo el pueblo. Y escuchen, hermanos, guardaba la historia de su pueblo, que en realidad, cuidado, no confundamos, ¿no? La historia de Israel es la historia de la Biblia. Pequeña distancia entre Israel y nosotros, cuidado. Porque hay iglesias, denominaciones, que hacen de su historia de denominación algo sagrado. No es así. No sé si me explico. Nosotros mañana escribimos un libro con la historia de la iglesia. No está mal, no es pecado. Pero ¿qué hacemos con eso? Lo endiosamos. Y decimos, ¿no? Dentro de 80 años, sí, porque el obispo Camargo plantó la... No. Ahora ellos, cuando los padres de Israel cuidaban la historia de su pueblo, era la historia de la Biblia. Es por eso que la cuidaban. Es lo que nosotros estamos contando hoy, mis hermanos. Bueno, hoy se van a ir amando más a Israel, no idolatrándola, porque Israel, como China, tiene que conocer a Cristo para ser salvo. Todo judío que no conoce a Cristo no va a ser salvo por más que esté circuncidado con una gilet buena. Miren lo que dice John MacArthur al respecto. Dice, el verdadero maestro, no el escriba, del reino, no descarta el Antiguo Testamento, sino que lo ilumina a la luz del Evangelio. Entonces, ¿quiénes son los doctos, los escribas doctos? Los apóstoles. ¿Quiénes somos hoy? Nosotros. Por supuesto, también lo dijo Emiliano, hay un rol de oficiales como obispos y ancianos. Vieron que la Biblia dice muy pocas veces pastor, Así que a mí dígame anciano o Marcelo. ¿Sí? Pastor, no me diga tanto. La Biblia dice obispo o ancianos. Pastor, casi nada. Hay un rol que ellos tienen que predicar y enseñar la palabra porque el Espíritu Santo les dio los dones. Pero la Biblia dice que todos tenemos que ser escribas. O sea, escribas del nuevo pacto. Todos tenemos que predicar y enseñar la palabra con esa responsabilidad que tenían los escribas. Con esa pasión que tenían los escribas y con ese amor de padre que tenía que tener un escriba docto, enseñado. Y dice la palabra también que aquellos que discipulan tienen que ser instruidos para discipular. Somos todos discipuladores, pero tenemos que ser instruidos. Y el discipulador tiene que dar el ejemplo. ¿Quién quiere ser discipulador? Nadie. Tiene que dar el ejemplo. No tiene que faltar a la iglesia. Hay grupos SEC, no tiene que faltar a los grupos SEC. Pero entonces no es tan fácil. Hermano, tenemos que dar el ejemplo. Somos escribas doctos. Amamos a la gente. No enseñamos porque nos gusta enseñar y no tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidades. Entonces, la Biblia dice que somos portadores de un tesoro. Y que ese tesoro no es para nosotros, sino es para compartir. ¿Estás compartiendo ese tesoro? Hermanos, para terminar, la Biblia habla de dos personas.
del justo y del malo. Venga conmigo a a 2 Tesalonicenses 2:12. 2 Tesalonicenses 2:12. ¿Quién es el malo? ¿Qué característica tiene? ¿Hitler era malo? ¿Nabucodonosor era malo? ¿Algún chino de hace algunas décadas? ¿El comunismo que se cree que mató a millones de personas? ¿Se cree? Yo no los vi. Algunas culturas, algunas civilizaciones que han hecho estragos, masacres, genocidios, ¿ellos eran malos nada más? Dice 2 Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son malos para Dios? ¿Quién van a ser condenados? Los que no creen. Porque los que no creen se complacen en la injusticia, porque ellos mismos son injustos. Vas a ser injusto si no crees. Vieron que hoy el mundo está como nunca proclamando libertad, ¿no? Como la década del 60 con los hippies. Quiero ser libre. Se desnudaban, ¿no? Es la forma de ser libre. Hoy yo amo a todo el que piensa contrario a mis pensamientos. ¿Está bien? No está mal. Es bíblico también, ¿no? Pero la libertad te puede mandar al infierno. A mí no me digan nada. Yo tengo mi propia religión. Yo sigo a Cristo a mi manera. La Biblia no dice así. La Biblia que dice que hay un reino y que el rey pone los preceptos y que los ángeles los cumplen a rajatabla y nosotros también tenemos que cumplirlo. La Biblia habla de un redil que todos tenemos que estar en una iglesia local, sujetos unos a otros, amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Tiene que haber oficiales que ministren, que ayuden, que gobiernen y que enseñen, y todos tenemos que seguir juntos. Eso es justicia para Dios. Eso es el que está justificado para Dios. El injusto para Dios es el que no cree y se complace en la injusticia. El verso 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren lo que dice Calvino de esto. Para Calvino el lloro y el crujir de dientes expresan el tormento eterno del alma, un dolor mezclado con rabia y remordimiento por haber rechazado a Cristo. Claro, cuando estés allá, cuando alguien esté ahí y se le vuelva toda la realidad de la historia de su vida y decir, uy, era verdad. Tenía razón ese que predicaba, ese que se llamaba Calvino, que se llamaba Pedro, Juan, Marcelo, tenía razón. Estoy aquí en este tormento, estoy alejado y separado de Dios. Se hace luz la realidad, pero ya es tarde. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? Se duele, sufre, aprieta los dientes, le agarra bronca, odio y remordimiento. Y dice Apocalipsis, no lo tengo acá, pero dice un texto de Apocalipsis, dice que insultaban a Dios, que nada los hacía cambiar de parecer. Va a pasar eso. La gente que no está en Dios, aunque esté sufriendo, va a insultar a Dios. Va a decir, tampoco lo quiero, aunque esté acá sufriendo. Tampoco. ¿Vos amás a Dios? Pero lo tenés que amar acá. Lo tenés que seguir acá, porque allá, ¿quién te va a decir que vos lo vas a querer seguir? Si no lo seguís acá, ¿por qué vas a querer que Dios te mande al cielo? ¿Por qué querés entrar al cielo? Si ahí vas a tener que comportarte como un cristiano todo el tiempo, las 24 horas, cada segundo de tu vida. ¿Por qué decís que querés ir al cielo si acá no lo querés a Dios? Tenés que amarlo.
Cristo vino a salvarnos y esa es la justicia divina. Vos no te podés salvar, solo Él te puede salvar. Y estás a tiempo porque la red sigue siendo echada. Estás a tiempo de cambiar tu manera de pensar. Estás a tiempo de arrepentirte y de venir a Cristo a los pies de Él y decir, Señor, acá estoy, perdóname, clamarle a Él con todo tu corazón. Hacelo.